Mi esposo ordenó que me quitaran el útero. Mientras yo dormía, su amante apareció embarazada. No lloré. Pensé que perder al bebé sería lo peor. Hasta que escuché a mi esposo decirle al médico: la próxima vez que esté sedada, quítenle el útero. No quiero que vuelva a embarazarse jamás. Poco después puso su enorme mano sobre el vientre de otra mujer. Y ordenó: denle el mejor plan prenatal que exista. Quiero que su hijo sea el heredero de la familia Ruiz. Reconocí a la mujer. Era una streame de la empresa de Javier. Lo escuché repetirle al médico con tono solemne: y asegúrate de que mi esposa se recupere bien. Si esta cirugía deja cualquier complicación, nadie aquí va a salir ileso. Mi corazón tembló. Jamás imaginé que el hombre que un día me amó como si fuera su propia vida, pudiera traicionarme así. Sin dudar le dejé los papeles del divorcio, deseándoles buena suerte a los dos en su gran amor. Mientras regresaba a mi habitación, mi mente repasaba aquella escena como si fuera una película. El hombre que alguna vez me trató como un tesoro raro, que decía amarme con toda su alma, ahora tramaba a mis espaldas, ordenando que me arrancaran la capacidad de ser madre. Y él sabía mejor que nadie cuánto lo deseaba. En el pasillo una enfermera joven me miró con admiración, y comentó: el esposo de ella es increíble. Para asegurarse de que descanse bien, reservó todo este piso del hospital solo para ella. Incluso contrató enfermeras privadas para cuidarla las 24 horas. Y eso no es todo. Insiste en quedarse con ella día y noche. No es el hombre más cariñoso que has visto, completó otra enfermera. Cuando tuvo la hemorragia tras el aborto espontáneo, lloró tanto que se le hincharon los ojos. Nunca vi a un hombre cuidar tanto a su esposa. Dicen que están juntos desde la secundaria, y que él transfirió todos los negocios de la familia a su nombre. Si hubiera oído eso antes, me habría sentido la mujer más afortunada del mundo, pero ahora el estómago se me revolvía como si hubiera tragado una mosca. Fue entonces cuando la voz furiosa de Javier retumbó desde una habitación cercana: son todos unos inútiles. Es solo una persona y aún así no pueden vigilarla. Si le pasa algo a Laura, se van a arrepentir. Javier rara vez perdía el control. La última vez fue cuando enfermé gravemente, y ningún hospital podía curarme. Se desesperó tanto que casi destruyó el hospital. Y pensó incluso en morir conmigo, pero ahora ver las venas marcadas en su frente, ya no me causaba lo mismo. Solo dije con calma: Javi, estoy aquí. En cuanto me vio, sus ojos brillaron. Corrió hacia mí y me envolvió en sus brazos. Laura, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me avisaste? Pensé que te había pasado algo. Su voz temblaba de miedo, tan genuina que casi me engañó. Lo aparté suavemente, y dije: la habitación estaba muy cargada. Salí a tomar aire. Entonces se relajó un poco, pero aún sujetaba mi mano con fuerza, sin querer soltarla. Enseguida tomó un cuenco con medicina de manos de la enfermera, y lo llevó a mi boca con una ternura inquebrantable. Amor, es hora de tu medicina. Al ver el líquido oscuro, un escalofrío recorrió mi espalda. La escena que había presenciado volvió a mi mente. Es amarga. No quiero tomarla. Me negué. Antes Javier nunca insistía cuando yo decía que no. Pero esta vez fue diferente. Si no la tomas, no vas a recuperarte. Y no vas a poder tener un bebé. Siempre quisiste darme un hijo. ¿Recuerdas? Él sabía que ese era mi punto débil. Pero ya no confiaba en él. Sin pensarlo golpeé el cuenco lanzándolo lejos. Dije que no voy a tomarla. Mi voz salió fría, firme. Por un instante su mirada dulce se congeló. Y un destello de irritación cruzó sus ojos. Pensé que al romper el cuenco me escaparía. Pero al segundo siguiente todo se volvió negro. Y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya era de mañana. Tuve un presentimiento horrible. Levanté la cobija y vi una cicatriz quirúrgica en mi abdomen. Mi mundo se vino abajo. Quise confrontar a Javier. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, él habló. Amor, anoche te desmayaste de repente. Los médicos hicieron unos exámenes y encontraron alteraciones cancerígenas en tu útero. Así que autoricé la extracción, temiendo que no le creyera. Incluso me mostró un informe médico. En efecto, decía cáncer en el útero. Si no hubiera visto con mis propios ojos aquella conversación con el médico, tal vez le habría creído. Al mirar la cicatriz horrible, sentí como si me hubieran arrancado el corazón.
dejando un hueco profundo y oscuro dentro de mí. Javier me atrajo hacia él. E intentó consolarme con un tono lleno de compasión. Amor, sé cuánto querías un hijo, pero tu salud es lo más importante para mí. No soportaría perderte. Si hace falta podemos adoptar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Diana entró con una cesta de frutas. Perdonen la interrupción. Vine de parte de la empresa a visitar a la señora Ruiz. Diana era una streamer nueva, contratada por Entretenimiento Cósmico. Hermosa, con un cuerpo perfecto y un carisma desbordante. Sus transmisiones generaban millones. No era difícil entender por qué Javier la prefería. Su rostro no cambió ni un poco. Solo asintió con la cabeza y volvió a mirarme. Pero yo ya sabía. Bajo esa fachada de calma hervían aguas turbulentas. Me di la vuelta conteniendo mis emociones. Y dije: estoy cansada. Quiero descansar. Pensé que Diana se iría. Pero para mi sorpresa se quedó. Se sentó en silencio cerca haciendo compañía a Javier. Él permaneció junto a mi cama masajeándome los hombros con un cuidado calculado. Diana por su parte mantenía una postura recatada, encarnando perfectamente la imagen de una familia armoniosa. Pero bajo la superficie, allí bajo la cama donde nadie podía ver, rozaba su pierna sutilmente con la de Javier. Él no la detuvo, permitiendo que continuara hasta que ella se volvió más atrevida. Fue entonces cuando él le sujetó con fuerza el muslo intentando poner fin al juego. Pero Diana no se intimidó. Se deslizó detrás de él y lo abrazó por la espalda, rozando su rostro con el de él como una gatita mimosa. Javier me miró asegurándose de que mis ojos estuvieran cerrados. Y mi respiración tranquila, como si estuviera profundamente dormida. Sintiendo que tenía vía libre, se giró y presionó a Diana contra la mesa cercana, sujetándole el cuello mientras la besaba. Poco después se apartó con una mirada fría advirtiéndole que se comportara. Pero Diana era intrépida. Se le echó encima de nuevo aferrándose a él como una lapa. Esta vez Javier no se resistió. Tras una última mirada en mi dirección tomó su mano y la llevó fuera de la habitación. Apenas la puerta se cerró tras ellos, abrí los ojos. Javier jamás imaginaría que cada detalle de ese momento con Diana se reflejaba en el vidrio del armario, permitiéndome verlo todo con una claridad cruel. Lo seguí silenciosamente hasta un rincón aislado del hospital. Escondiéndome detrás de una columna, espié y vi a Javier sujetándole el cuello a Diana con los dientes apretados. Le susurraba: te dije que te comportaras frente a Laura. Diana no se inmutó. Se apoyó en su brazo con un encanto provocador y frunció los labios. Es que has estado tan ocupado con ella. Estos 2 días el bebé y yo te extrañamos. Pasando los dedos por su pecho, su voz era puro veneno dulce. Señor Ruiz no siempre quiso probar algo más emocionante. Vamos, aquí no hay cámaras y su esposa está inconsciente. Nadie se va a enterar. Antes de que Javier respondiera, ella se puso de puntillas y lo besó. Él se quedó congelado por un instante, pero pronto le sujetó la nuca, profundizando el beso. Javier, despacio. Me da miedo que el bebé no lo resista, susurró ella. Cállate, sé lo que hago. No pude soportar ver más. Mientras huía, sus susurros íntimos retumbaban en mis oídos como fragmentos de vidrio incrustándose en mi corazón. El hombre que juró amarme y protegerme para siempre. Ahora se escondía para estar con otra. Sentí como si me hubieran dado una bofetada invisible. La humillación me tragó como arenas movedizas. Mis piernas se rindieron y caí al suelo convertida en una sombra patética de mí misma. Una enfermera que pasaba corrió a ayudarme. Al ver las lágrimas corriendo por mi rostro pensó que me había hecho daño. Y trató de consolarme. Señora, no llore. Si el señor Ruiz la ve así se va a destrozar. Al ver su preocupación ya no pude contener el dolor. Me derrumbé llorando hasta quedarme sin fuerzas. Después de vaciarme en lágrimas volví a la habitación y me tiré en la cama. Cuando desperté, Javier aún no había regresado. En su lugar estaba Diana parada a los pies de la cama con una expresión sombría. No había el más mínimo rastro de respeto en su mirada. Al contrario, me observaba con desprecio y se burló. ¿Viste lo que pasó? No. Javier me ama. Estoy esperando un hijo suyo. Cerré los puños y temblé al preguntar. ¿Desde cuándo están juntos? Diana sonrió con desdén levantando 3 dedos con aire triunfante. 3 años. Fue en una cena de negocios. Se enamoró de mí a primera vista. Esa misma noche dormimos juntos. Después se sintió culpable y transfirió todos sus bienes a tu nombre. Pero todo eso debería ser mío y de nuestro hijo.
Tú robaste lo que nos pertenece por derecho. Me mordí el labio con fuerza conteniendo el impulso de abofetearla. Al ver que me contenía se volvió aún más arrogante. ¿De verdad crees que te ama? Todas las noches después de que te duermes viene a mí. Incluso ahora estando embarazada no puede mantenerse alejado. Ay, el día que perdiste al bebé no estaba en ninguna reunión. Estaba en mi cama disfrutando. No puede vivir sin mí. Si tienes un poco de juicio, firma ese divorcio ya. Sus palabras me golpearon como una masa. Pensé en aquel día. El dolor insoportable, los desmayos, casi muero por una hemorragia. Los médicos llamaron a Javier 10 veces, nada. Luego el teléfono estaba apagado. Al día siguiente apareció arrodillado junto a mi cama diciendo que estaba en una reunión. Lloró, se culpó, hasta se dio bofetadas. Pero la verdad estaba en los brazos de Diana mientras yo agonizaba. La última chispa de esperanza que me quedaba murió. Mi corazón se volvió piedra. Diana, percibiendo mi derrota, infló el pecho con arrogancia. Ahí, mañana es nuestra boda. Va a ser aún más lujosa que la que él hizo contigo. No olvides aparecer. Oh. Salió desfilando del cuarto como una gallina victoriosa. El dolor en mi pecho latía fuerte. Al momento siguiente me desmayé. Cuando desperté ya era de mañana. Lo primero que vi fue a Javier con los ojos rojos sentado a mi lado. Al notar que estaba despierta me abrazó con fuerza, emocionado. Laura, gracias a Dios me diste un susto enorme. La imagen de lo que vi en el depósito volvió a mi mente. Sentía asco. Lo aparté con frialdad. Estoy bien. Javier se congeló. Parecía aturdido por mi rechazo. Un destello de dolor pasó por sus ojos. Lo miré bien profundo a los ojos llorosos. Y le hice la pregunta que me atormentaba desde hacía días. ¿Te acuerdas de lo que te dije antes de casarnos? La víspera de la boda le había dejado claro. Si algún día se enamoraba de otra solo tenía que decírmelo. Yo me haría a un lado, pero si me engañaba desaparecería de su vida para siempre. Javier asintió sin dudar. Claro que me acuerdo. ¿Por qué lo dices ahora? Hice algo que te hiriera. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor. Tras el escándalo en el hospital decidí regresar a Barcelona. Y refugiarme en la antigua casa de mi abuela en el barrio de Gracia. Las paredes de esa vivienda, impregnadas de recuerdos de mi infancia, me ofrecían una paz que creía perdida. Durante los primeros días me dediqué a reorganizar la casa. Cada objeto, cada fotografía me recordaba momentos felices antes de que Javier entrara en mi vida. Sin embargo, la tranquilidad era solo aparente. Las noches eran largas y el insomnio se convirtió en mi compañero constante. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos en el desván, encontré una caja de madera con el nombre de mi madre grabado. Dentro había cartas, fotografías y un diario. Al leerlo descubrí secretos familiares que me dejaron atónita. Mi madre había tenido una relación con el padre de Javier. Y de esa unión nací yo. Eso significaba que Javier y yo compartíamos la misma sangre. El asco y la rabia me invadieron. No solo me había traicionado como esposo, sino que también había ocultado nuestra verdadera relación. Decidí que era hora de actuar. No podía permitir que él y Diana siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Contacté a un abogado de confianza. Miguel, quien me ayudó a iniciar un proceso legal para reclamar mi parte de la herencia de la familia Ruiz. Con las pruebas en mano teníamos un caso sólido. Además, Miguel me informó que Javier había transferido gran parte de sus bienes a mi nombre durante nuestro matrimonio, lo que me daba una ventaja considerable. Mientras tanto, Diana había comenzado a trabajar como presentadora en un canal de televisión local. Su rostro aparecía en todas partes y su fama crecía día a día. Decidí asistir a una de sus grabaciones en vivo. Me senté en la primera fila y cuando nuestros ojos se cruzaron pude ver el miedo en los suyos. Al finalizar el programa me acerqué a ella. «Hola Diana», dije con una sonrisa fría. «Veo que te va bien, Laura. ¿Qué haces aquí?», respondió visiblemente nerviosa. «Solo quería felicitarte por tu éxito. Pero recuerda, todo lo que tienes ahora alguna vez fue mío». Me di la vuelta y me alejé dejando a Diana temblando. Esa noche recibí una llamada de Miguel. «Laura, tenemos una situación. Javier ha sido arrestado por fraude fiscal. Al parecer estuvo evadiendo impuestos durante años». Sonreí. El karma comenzaba a hacer su trabajo. No dormí esa noche. Mientras las luces de Barcelona parpadeaban en la distancia desde la ventana de mi habitación, pensaba en todo lo que estaba ocurriendo. Javier, el hombre que una vez dijo que moriría por mí, estaba ahora entre rejas y no por mis manos directamente. Al menos no todavía.
El destino se estaba encargando de preparar el escenario, pero yo tenía pensado escribir cada línea del acto final. A la mañana siguiente recibí una visita inesperada. Se presentó como Clara Sánchez, periodista de investigación del diario El País. Traía consigo una carpeta gruesa de documentos, fotografías y grabaciones. Me miró como si ya supiera todo sobre mí. Señora Ruiz, o mejor dicho Laura Esteban, he estado siguiendo su historia. Sé lo que pasó en el hospital, lo que Diana está haciendo en Canal Cataluña. Y lo que Javier acaba de perder, pero creo que aún no sabe todo. Dijo con una voz seca y segura. Le hice pasar. Serví 2 cafés y escuché cada palabra con el corazón latiéndome en las sienes. Clara me mostró una serie de correos electrónicos entre Javier y un doctor del Hospital Clínic de Barcelona. En ellos Javier no solo había ordenado la histerectomía sin mi consentimiento. También había ofrecido dinero para falsificar el diagnóstico de cáncer. ¿Qué estás diciendo? Mi voz era apenas un susurro. Sabía que Javier era cruel manipulador. Pero él necesitaba un pretexto para eliminar cualquier posibilidad de que usted tuviera hijos. Ya tenía todo planeado con Diana. La quería ella como única madre de su heredero. Lo que no sabía es que Diana tenía otros planes también. Clara sonrió con ironía y me entregó otra hoja, un informe genético. El bebé que Diana llevaba no era de Javier. Ella usó inseminación artificial. Eligió a propósito un donante con características similares a las de Javier. La razón: sabía que él era estéril. Lo descubrió antes de quedar embarazada. Fue todo un teatro. Me levanté. Caminé por la sala como si la gravedad hubiera cambiado. Cada revelación era un golpe, pero también una liberación. Ya no era solo víctima, era una testigo con armas. Y esa información era munición. ¿Qué gana usted con esto?, pregunté con recelo. Verdad, justicia y quizás una buena historia para publicar, respondió sin pestañear. Le dije que lo pensaría. Después que se fue me senté frente al ordenador. Comencé a redactar una carta. No era para Javier ni para Diana. Era para el Consejo de Administración de Ruiz Corp, la empresa que mi madre y su padre fundaron juntos. Les informé que tenía pruebas de fraude, de corrupción médica, de manipulación de documentos. Y de que legalmente, como heredera legítima de la parte Esteban, exigía una auditoría inmediata. Y una reunión urgente. Adjunté copia del diario de mi madre, documentos de propiedad y los correos que Clara me había dejado. Pulsé enviar. Horas más tarde sonó mi teléfono, una voz masculina firme del otro lado. Señora Esteban, soy Alejandro Morales, presidente del Consejo. Su solicitud ha sido recibida. Tiene usted la reunión que pide, pero prepárese. No todos están contentos con su regreso. Colgué y me permití un momento de debilidad. Lloré, pero esta vez no de dolor. Era una mezcla extraña de furia contenida y determinación. Fue entonces cuando sonó el timbre de casa. Al abrir no era quien esperaba, era Diana. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados, sin maquillaje, sin su pose de reina. Necesito hablar contigo, Laura, por favor. Estoy en peligro. Dudé. Ver a Diana así derrotada era un espectáculo que nunca imaginé. La mujer arrogante que me había despreciado junto a Javier. Ahora temblaba frente a mi puerta con las manos entrelazadas y la voz hecha trizas. ¿En peligro?, pregunté sin abrir del todo la puerta. Ahora sí sabes lo que significa sentir miedo. Por favor, su voz se quebró. No tienes idea de lo que está pasando. Javier está fuera de control. Javier desde la cárcel, pregunté con sarcasmo. Salió bajo fianza esta mañana. Pagó en efectivo. Nadie sabe cómo consiguió ese dinero tan rápido. Desde entonces está buscando a alguien. Abrí la puerta por completo. Quería mirarla a los ojos, ver si era solo teatro. Pero lo que vi fue real. Tenía una marca en el cuello, un hematoma amarillento apenas cubierto con una bufanda fina. ¿Te hizo esto?, pregunté en voz baja. Asintió, los ojos llenos de lágrimas. Le dije que el bebé no era suyo. Me acorraló contra la pared y me preguntó cuántas veces lo había engañado. Le dije la verdad, que lo usé, que lo desprecio. Quiso matarme. Me salvó una vecina que escuchó los gritos. La dejé pasar. No por compasión sino por estrategia. Saber más de su caída me alimentaba. ¿Y por qué vienes a mí, Diana? Porque tú eres la única que puede pararlo. Él te teme. Lo vi en sus ojos cuando salió. Hablaba de ti como si fueras una amenaza inminente. Decía que ibas a destruirlo todo y creo que tenía razón. Me senté en el sofá cruzando las piernas observándola. ¿Y tú qué ganas viniendo aquí? Protección. Un trato. Sé cosas que pueden ayudarte sobre la empresa, sobre los socios, incluso sobre tu madre.
cosas que no sabes. Eso último me estremeció. ¿Qué sabes de mi madre? Diana tragó saliva, se sentó lentamente frente a mí y habló en voz baja. Tu madre no murió de causas naturales, Laura. Fue envenenada. Todo se congeló. ¿Qué? Javier me lo confesó hace un año. Me dijo que si algo le pasaba a ella tú heredarías todo. Era parte del plan desde el principio. El testamento original donde te dejaban la mitad de Ruiz Corp fue alterado por él. Y no lo hizo solo. Hubo alguien más. Me levanté de golpe. Sentí un zumbido en los oídos. Esa revelación, ese nivel de monstruosidad. ¿Quién más estuvo involucrado? El abogado de la familia, Ernesto Vargas. Él falsificó los documentos y destruyó el original. Javier le pagó con acciones de la empresa. Mi estómago se revolvió. Ernesto había estado en mi boda. Había brindado con nosotros. Era como un tío. Quiero pruebas, le dije. No palabras, pruebas. Las tengo. Grabaciones, correos, transferencias. Lo guardé todo por si algún día esto explotaba y ahora explotó. Si estás mintiendo, Diana. No estoy mintiendo. No tengo nada más que perder. Le pedí que se quedara en el cuarto de huéspedes. Cerré la puerta con llave. No porque confiara en ella, sino porque no podía arriesgarme a que desapareciera antes de entregarme esas pruebas. A la mañana siguiente contacté a Miguel. Le pedí que localizara a Ernesto Vargas de inmediato. Eso será complicado, me dijo. Ernesto renunció a su licencia de abogado hace 3 semanas y desapareció. Dejó su casa, su coche, todo como si supiera que esto venía. Diana apareció en la cocina con una carpeta negra entre las manos. Aquí están las primeras copias. No todo, pero lo suficiente para que entiendas con quién estás lidiando. Las abrí. Había allí un audio. Lo puse. Era la voz de Javier, nítida, venenosa. Cuando Laura despierte será demasiado tarde. Ese útero no le servirá más. Y si alguien pregunta cáncer, Vargas se encargará del resto. No quiero errores. Mis manos temblaban. Esa voz, esa frialdad. Esto es solo el principio, dijo Diana con una voz que por primera vez sonaba humana. Entonces sonó el timbre. Fui a la puerta y por la mirilla vi un sobre. Al abrirla no había nadie, solo el sobre con mi nombre escrito a mano. Dentro una nota breve. Deja de escarbar en el pasado, Laura. Algunos secretos mueren por una razón. Sostuve la nota entre los dedos por varios minutos como si el papel quemara mi piel. Las palabras eran pocas, pero el mensaje era claro. Alguien estaba vigilando mis pasos. Cerré la puerta de inmediato, revisando las cámaras que había instalado 2 días antes. Nada. Ninguna imagen del rostro de quien dejó ese sobre. Solo una sombra fugaz que se desvanecía al doblar la esquina. Subí las escaleras lentamente con el corazón latiendo fuerte. Diana aún estaba en la cocina revisando archivos con un bol de cereal entre las manos. Como si todo aquello fuera una rutina. Le mostré la nota. ¿Reconoces la letra? Ella la observó atentamente. Sus pupilas se dilataron levemente. Es de Ernesto. Sin duda. Siempre firmaba así, con esa curva exagerada en la L. ¿Por qué querría advertirme ahora? Tal vez no es una advertencia sino una amenaza. Tomé una decisión rápida. No podía quedarme esperando el próximo golpe. Si Ernesto había huido, alguien debía saber dónde estaba. Y esa persona era Javier. Miguel, como siempre, consiguió lo imposible. Javier estaba recluido en un lujoso piso vigilado en el barrio de Sarriá bajo vigilancia discreta, custodiado por 2 guardaespaldas. Con un poco de presión legal y una orden judicial que obtuvimos con los audios y documentos iniciales, Miguel me consiguió una cita cara a cara. No dormí esa noche. A la mañana siguiente me vestí con el traje negro que usé en el fallido matrimonio de Javier con Diana. Una ironía poética. Al llegar al edificio me acompañó Miguel, quien permaneció en el coche. El guardaespaldas me escaneó de arriba abajo. Luego abrió la puerta. Javier estaba sentado en una sala sobria con un vaso de whisky en la mano. Y el rostro más envejecido de lo que recordaba. Sus ojos se alzaron cuando entré. No dijo nada al principio, solo me miró. Ahí que viniste, dijo finalmente. Esperabas que no. Sonrió. Era una sonrisa hueca. La Laura que yo conocía habría llorado, habría suplicado respuestas. Esa Laura murió en esa cama de hospital, le respondí con frialdad. Se levantó lentamente. ¿Y qué quieres de mí ahora? Confesiones, lágrimas. Otra traición. Quiero a Ernesto. Sé que está escondido y sé que tú lo ayudaste. Su expresión cambió por primera vez. Se tensó. No tienes idea de lo que estás moviendo, Laura.
Ernesto no es solo un abogado corrupto. Trabajó para personas que no querrás conocer. Personas que estuvieron en nuestra boda. Personas con cargos importantes en el gobierno y la sanidad. Todo esto fue mucho más grande de lo que tú o yo podíamos controlar. Lo que hicieron a mi madre no fue una conspiración, fue un asesinato. Sí, dijo sin pestañear. Y tú eres la siguiente si no sabes cuándo detenerte. Me acerqué a él tan cerca que pude oler su colonia costosa mezclada con decadencia. No me conoces, Javier. No más. Esta vez no estoy sola y esta vez nadie me detendrá. Me di la vuelta y salí dejándolo allí con sus fantasmas. Al regresar a casa, Diana estaba esperando en la sala. Me miró con el rostro pálido. Tengo algo más, dijo extendiéndome una memoria USB. Encontré esto entre mis cosas. Es una grabación de Ernesto hablando con tu madre de cuando ella aún estaba viva. La conecté al ordenador. El archivo se llamaba Testimonio Final, abril de 2015. Di play. La voz de mi madre suave y quebrada llenó la habitación. Si algo me pasa, Laura busca a Ernesto Vargas. Él sabe la verdad. Él estuvo allí cuando firmamos los documentos de la empresa. Si muero no fue natural. Lo sé. Me están vigilando. Javier no es quien dice ser. La grabación se cortó abruptamente. Cerré los ojos. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Mi madre me había dejado una advertencia. Me había confiado su verdad sabiendo que un día la escucharía. En ese instante sonó el móvil de Diana. Lo contestó sin pensarlo. Sí. ¿Qué? Ahora. Su rostro se desfiguró. Laura, han encontrado a Ernesto. Pero no está vivo. Cuando Diana colgó el teléfono, su rostro estaba blanco como la cal. Por un momento pensé que exageraba, que era otra de sus dramatizaciones teatrales. Pero esta vez no. Su temblor era real. Su miedo palpable. ¿Qué pasó con Ernesto?, pregunté con la garganta seca. Lo encontraron esta mañana en una casa rural en los Pirineos catalanes. Quemado. Todo el lugar fue reducido a cenizas. Apenas identificaron el cuerpo por una prótesis dental. Me senté sintiendo como el suelo parecía moverse bajo mis pies. Accidente. Diana negó con la cabeza. Sus labios temblaban. La policía dice que fue intencionado. Cerraron la puerta desde fuera. Le echaron gasolina. Lo quemaron vivo. Ernesto, el hombre que había estado detrás del encubrimiento. Que tal vez hubiera podido confesar todo. Silenciado de la forma más brutal posible. Y eso solo significaba una cosa. Alguien más estaba tirando de los hilos. Alguien con más poder que Javier. Alguien que aún no se había mostrado. Miguel llegó una hora después con el rostro endurecido por la noticia. Nos sentamos en la mesa del comedor mientras él desplegaba documentos y fotografías. No fue solo Ernesto. 3 médicos vinculados con el caso también han desaparecido en las últimas semanas. Uno fue hallado en Lisboa con la garganta cortada. Otro se suicidó en Tarragona. Y el último está desaparecido desde hace 10 días. Me llevé las manos al rostro. No era paranoia, era una limpieza. Un encubrimiento sistemático. Tenemos que acelerar todo, dije con voz firme. Si esperan silenciarme a mí van a descubrir que no soy tan fácil de apagar. Miguel asintió, pero en sus ojos vi la duda. No por miedo sino por preocupación por mí. Habíamos cruzado una línea peligrosa y lo sabíamos. Pasamos la tarde revisando los documentos de Ernesto. Entre ellos había una lista de nombres. Empresarios, jueces, políticos. Todos relacionados con contratos públicos adjudicados a la rama sanitaria de Ruiz Corp. Era más grande de lo que jamás imaginé. Esto no es solo venganza, Laura, es una red de corrupción. Si esto sale a la luz caerán cabezas importantes, advirtió Miguel. Entonces que caigan. Le pedí que preparara una estrategia legal y mediática para publicar los documentos. Sin poner nuestras vidas en riesgo. Crearía un paquete cifrado con toda la información. Y lo enviaría a varias redacciones, incluyendo una copia a Clara Sánchez, la periodista que me contactó. Esa noche, en la tranquilidad inquietante de mi habitación, revisé una última vez el vídeo de mi madre. No podía dormir. Escuchar su voz una y otra vez me conectaba con algo más profundo. Con una Laura que aún necesitaba justicia. No solo por sí misma sino por todas las mujeres que fueron silenciadas, manipuladas, mutiladas sin consentimiento. A las 3 de la madrugada recibí un mensaje anónimo sin remitente. Solo una foto, la fachada de la casa donde me encontraba, tomada desde el otro lado de la calle. En la esquina inferior una frase. La siguiente eres tú. Salté de la cama. Corrí al cuarto de Diana.
Estaba despierta sentada en la cama con los ojos vidriosos. Sin decir palabra le mostré el móvil. Nos están vigilando, dije. Ella se levantó de un salto. Tenemos que salir de aquí. Ya recogimos lo esencial. Miguel vino a recogernos en menos de 15 minutos. Nos llevó a un piso seguro en Hospitalet bajo un nombre falso. Ahí por fin nos sentamos los tres a repasar todo lo que sabíamos, todo lo que habíamos descubierto y a preparar el movimiento final. Al día siguiente, mientras tomábamos café en silencio, Miguel entró con una expresión que no le había visto antes. De preocupación sí, pero también de pánico. Tenemos un problema, dijo dejando caer el periódico sobre la mesa. En la portada un titular que nos congeló la sangre. Laura Esteban buscada por Interpol acusada de asesinato y conspiración. El papel crujió bajo mis dedos mientras leía el titular una y otra vez. Como si al repetirlo fuera a cambiar el significado. Laura Esteban buscada por Interpol. Mi foto ocupaba media página. Un retrato frío sacado de mi pasaporte junto a una lista de cargos absurdos. Conspiración, asesinato, coacción. Esto no es real, susurré. Pero ya sabía que lo era. Cuando el sistema decide destruirte, todo se vuelve real. Han emitido una orden internacional, dijo Miguel con voz grave. Si te encuentran te extraditan inmediatamente a Ginebra. Allí supuestamente murió uno de los médicos implicados. Te están conectando con él. Diana, sentada a mi lado, se cubrió la boca con las manos. Nos están cazando, dijo. No te van a permitir contar la verdad. La rabia me subió por el pecho como una llama. Me puse en pie y empecé a andar de un lado a otro del salón. Esto fue Javier. Esto fue su gente. Tienen acceso, contactos, recursos. Si están involucrando a Interpol es porque el miedo los está devorando. Tienen pánico de lo que tengo. Miguel asintió. La buena noticia es que eso significa que tenemos algo valioso. La mala es que nos hemos quedado sin margen. Hay que movernos ya. Durante los siguientes 3 días vivimos como fugitivos. Cambiamos de lugar 2 veces. Usábamos nombres falsos, teléfonos desechables. Diana eliminó todas sus redes sociales. Yo desaparecí, pero mientras el mundo me buscaba. Mi historia también comenzaba a despertar curiosidad. Clara Sánchez, la periodista que me había ayudado, publicó una columna valiente en El País. ¿Quién teme a Laura Esteban? Sin acusaciones directas, pero con preguntas punzantes. Insinuó que algo mucho más profundo se escondía tras la orden de captura. La columna se volvió viral. Y eso nos dio una rendija, una grieta. Necesitamos airearla toda, dije a Miguel. No solo los documentos. Necesitan verme, escucharme, saber mi historia de mi propia boca. Si un vídeo, un manifiesto, una entrevista en directo nacional sin posibilidad de ser editada. La única cadena dispuesta a hacerlo fue una red independiente con sede en Zaragoza, conocida por su periodismo valiente. El director aceptó bajo la condición de que todo el material legal fuera entregado antes y revisado por su equipo. Viajamos de noche, entramos al plató por la puerta trasera. Me maquillaron en silencio. Los técnicos evitaban mirarme, pero no con desprecio, sino con una mezcla de admiración y miedo. A las 9 el presentador me dio la bienvenida en directo. Esta noche España y el mundo escucharán la voz de Laura Esteban. Acusada de delitos internacionales, ella rompe su silencio. Laura, buenas noches. Respiré hondo. Miré a la cámara. Buenas noches. Mi nombre es Laura Esteban y antes de que me juzguen quiero que escuchen mi historia. Durante 38 minutos relaté todo. Desde el aborto, la histerectomía forzada, la traición, las pruebas, las muertes. Mostramos documentos, audios, grabaciones, incluso el testimonio de Diana. Nadie interrumpió, nadie me calló. Y entonces al final hice la revelación más importante. Javier Ruiz no solo me destruyó, también destruyó a la mujer que me dio la vida. Mi madre, y lo hizo con ayuda de personas en este mismo gobierno. Aquí tengo sus nombres, contratos, correos y los entregaré al Tribunal Internacional de Derechos Humanos. No por mí, por todas. El programa terminó con una ovación silenciosa. La red colapsó de mensajes, algunos de odio, muchos de apoyo. Pero mientras el mundo despertaba, alguien más también lo hizo. Miguel recibió una llamada justo al salir del estudio. Al colgar me miró con una mezcla de horror y asombro. Laura, es tu padre. Está vivo y quiere verte. No pude hablar. Por unos segundos eternos las palabras simplemente no salían de mi boca. Mi padre vivo. Toda mi vida me habían dicho que murió antes de que yo naciera, que mi madre lo había enterrado con lágrimas, sin fotos, sin recuerdos. Siempre asumí que su ausencia era un vacío legítimo. Pero no todo había sido una mentira más.
¿Dónde está? Logré preguntar con un hilo de voz. En Bilbao lleva años escondido. Fue él quien contactó conmigo esta mañana después de la entrevista. Dice que hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. El viaje a Bilbao fue silencioso. Diana insistió en venir, pero le pedí que se quedara. Necesitaba hacer esto sola. Miguel condujo sin decir nada, respetando el nudo en mi garganta. Llegamos a una casa modesta oculta en las afueras, rodeada de árboles y muros altos. Un hombre nos esperaba en la entrada, alto, delgado, con el cabello gris. Y una expresión que no supe leer al principio. Sus ojos eran como los míos. Laura dijo casi con reverencia. ¿Quién eres? No podía permitirme dejar caer la guardia. Soy tu padre. Me llamo Gabriel Esteban y lamento no haber estado contigo. Lo observé durante unos segundos buscando una mentira, un titubeo. Algo que me permitiera odiarlo, pero no lo encontré. Había algo en su voz, en sus manos, que me resultaba familiar. Entramos. La casa era sencilla, decorada con libros antiguos, fotografías en blanco y negro. En una estantería vi una imagen de mi madre joven sonriendo con él. Los dos abrazados. Se me quebró el alma. ¿Por qué fingiste estar muerto?, pregunté esta vez sin rabia, solo con un dolor seco y espeso. Porque tu madre me obligó, para protegerte. Habíamos descubierto una red de corrupción dentro de la empresa. El padre de Javier, tu tío, lo lideraba. Tu madre quería denunciarlo. Yo lo apoyé. Pero empezaron las amenazas. Mataron a mi hermano. Me dijeron que tú serías la siguiente, así que desaparecí. Fingí mi muerte y me escondí. Fue el trato. Y ella se quedó. Pensó que podía protegerte, que podía resistir, pero la mataron igual. Las lágrimas bajaban por mis mejillas sin que yo pudiera detenerlas. Me senté en el sofá y le permití sentarse a mi lado. ¿Por qué no volviste antes? Porque la red siguió viva. Javier la continuó. Era joven, ambicioso, más cruel. Solo ahora, con lo que has hecho, con lo que has mostrado al mundo, vi una oportunidad. No quiero más miedo. Quiero justicia y tengo lo que necesitas. Abrió una caja fuerte y sacó un sobre con documentos. Actas originales, contratos de la Fundación Esteban Ruiz. Pruebas de la herencia robada y una confesión manuscrita del padre de Javier. Una carta escrita antes de morir reconociendo cada crimen. Con esto puedes destruirlos, dijo mi padre. Volvimos a Barcelona, esa misma noche. Diana estaba despierta esperándonos con los ojos hinchados. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi padre está vivo y tiene las pruebas finales. Los días siguientes fueron una carrera contra el reloj. Miguel presentó una querella criminal en la Audiencia Nacional con toda la documentación. Clara publicó un reportaje demoledor en la portada de El País. El Imperio Ruiz, sangre, corrupción y silencio. Y entonces vino el contraataque. Una mañana, al salir del piso de seguridad, vi algo que me detuvo en seco. Pintado en la pared de enfrente con letras rojas. Traidora, tu sangre te condena. Miguel corrió hacia mí, me cubrió con su abrigo. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué está pasando?, pregunté helada. Interceptaron una comunicación. Alguien ha puesto precio a tu cabeza. 50.000 euros. Estás oficialmente marcada. 50.000 euros, eso valía mi vida. Ahora más que una cifra, era una sentencia. Un número frío colgado sobre mi cabeza como una soga invisible. Ya no era solo la justicia, la prensa o los tribunales. Era una cacería y yo era la presa. Nos refugiamos en una finca privada, propiedad de un viejo contacto de Miguel. Estaba en Segovia, aislada, rodeada de encinas y cámaras de vigilancia. Durante los primeros días no dormí, no podía. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Soñaba con fuego, con la cara de Javier deformada por la ira, con la voz de mi madre gritando desde el fondo de una habitación cerrada. Miguel hacía lo posible por mantenerme enfocada. Diana, a pesar del miedo, se mostraba fuerte, como si estar conmigo la transformara. Habíamos dejado de ser víctimas. Éramos testigos vivos de algo que muchos querían silenciar. Una tarde, mientras revisábamos las pruebas finales para presentar en la audiencia, recibí una videollamada desde un número desconocido. Dudé, respondí y lo que vi me paralizó. Javier desde una celda sonriendo. Hola, mi amor. Disfrutando de tu victoria porque no va a durar mucho. Estás acabado, Javier, respondí con voz firme. ¿Tú crees? Después de todo lo que hicimos juntos, de todo lo que compartimos. Sabes que no puedes escapar de mí. Laura, siempre te encuentro y lo haré otra vez. No eres más que un cadáver con ropa cara. Su sonrisa se borró por un instante. Y Diana, ¿cómo está nuestra querida amiga? Sigue con ese bebé que no es mío. Ella ya no es tuya, Javier.
Nadie lo es. Ya veremos. La llamada se cortó. Miguel apareció segundos después. ¿Qué pasó? Nos encontró. No hubo que decir más. Al día siguiente una camioneta sin placas apareció frente a la entrada de la finca. No bajó nadie, solo se quedó ahí con el motor encendido durante horas. Después se fue. Una advertencia. Esa noche preparé una carta, una despedida. No por cobardía, por previsión. Si algo me ocurría, alguien tenía que continuar. Dejé todo en manos de Miguel: los documentos, la herencia legal, incluso el diario de mi madre. Grabé un vídeo con mi testimonio final en el que nombraba a cada responsable con nombre y apellido. Diana me observaba desde el umbral de la puerta mientras lo hacía. ¿Estás segura de que quieres seguir?, preguntó. No tengo elección. Esto no es solo por mí, es por todas las que fueron silenciadas, las que murieron sin justicia. En la madrugada recibimos una alerta del sistema de seguridad. Movimiento en el perímetro. Miguel salió armado. Yo corrí hacia Diana, que ya preparaba su mochila. Tenemos que salir ahora, gritó él desde el salón. Han violado el cerco. Corrimos hacia el coche blindado. Mientras nos alejábamos vi por el retrovisor cómo la finca estallaba en llamas. Una explosión precisa, calculada. Querían destruirlo todo. ¿Te das cuenta?, dije en voz baja. Esto es guerra. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Diana. Terminar lo que empezamos. Volvimos a Barcelona clandestinamente. Nos escondimos en el subsuelo de la red de contactos de Miguel. En una pequeña guardilla cerca de Poble Sec preparamos nuestro golpe final. La audiencia pública en el Tribunal Internacional. Un evento que no podían censurar, que no podían evitar y en el que todo el mundo nos vería. 3 días antes de la audiencia recibí un correo electrónico sin asunto. Dentro solo una imagen. Un niño de unos 3 años con mis ojos, mi boca. Debajo una frase. ¿Estás lista para conocer a tu hijo? No supe cómo reaccionar. Me quedé mirando la foto del niño durante minutos con los ojos ardiendo. Cada rasgo suyo era un espejo de mí misma. La nariz, los ojos, incluso la forma en que fruncía el ceño, como si estuviera molesto con el mundo. Era imposible. Un hijo mío. ¿Qué es eso?, preguntó Diana desde la cocina al verme paralizada. Le mostré el móvil sin decir una palabra. Ella lo tomó, miró la imagen y se quedó sin aliento. No lo sé. ¿Quién te lo mandó? No hay remitente, solo eso, esa imagen y esa frase. Miguel llegó minutos después. Le contamos. Inmediatamente se activó. Tenemos que rastrear ese correo. Puede ser un cebo o algo real. Si lo es, entonces el juego ha cambiado completamente. No pude dormir esa noche. Me revolví entre las sábanas reviviendo todos los momentos que podrían haber sido posibles. ¿Y si el embarazo que creí perdido no había terminado como dijeron? ¿Y si el aborto fue una mentira? ¿Y si al día siguiente Miguel confirmó que el correo fue enviado desde una red segura en Tarragona? Un cibercafé sin cámaras, sin registro, un profesional. Pero había más. Encontró metadatos ocultos en la imagen. Una fecha: 3 de junio de 2020 y unas coordenadas. Zaragoza. Zaragoza, dije en voz baja. Si hay un orfanato en esa dirección, uno privado muy exclusivo. Pertenece a una fundación que alguna vez fue subsidiaria de Ruiz Corp. El estómago me dio un vuelco. Voy a ir, Laura, comenzó Miguel. No deberías, estamos a días de la audiencia. Entonces me quedan 2 días para entender si esa criatura es o no es parte de mí. Si lo es, no podré presentarme al tribunal sin saberlo. Viajamos de noche yo, Diana y Miguel. Llegamos a Zaragoza al amanecer. El orfanato era silencioso, con un jardín impecable y un ambiente casi demasiado limpio. Nos recibieron con educación, pero con cierta incomodidad. Dijimos que estábamos interesados en una adopción para poder acceder a los registros. Mientras Miguel mantenía al personal ocupado, Diana y yo nos escabullimos por un pasillo lateral, hasta llegar a la sala de juegos. Y ahí estaba él sentado en una alfombra jugando con bloques. Llevaba una camiseta roja con un dibujo de dragón. Me quedé sin aire. Lo supe de inmediato. No necesitaba pruebas, era mío. Me arrodillé a su lado. Hola, dije suavemente. Él me miró curioso. Luego, sin decir nada, me tendió un bloque azul. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Leo. Leo. Un nombre sencillo, fuerte, directo. ¿Sabes quién soy?, pregunté. Él me miró con esos ojos grandes y claros. Asintió. Eres la del sueño. Me temblaron las piernas. Me senté en el suelo sin poder contener las lágrimas. En ese momento una mujer entró corriendo en la sala. Era la directora del orfanato.
Ustedes no pueden estar aquí. Esto es una violación grave. Miguel llegó detrás de ella con cara de frustración. Nos descubrieron. Tenemos que irnos. Me levanté, besé la frente de Leo y susurré. Volveré por ti, te lo prometo. Al salir la directora nos amenazó con llamar a la policía. No nos importó. Ya sabíamos la verdad. En el coche Diana no podía dejar de llorar. Miguel conducía en silencio. Me mintieron, Miguel. Me lo arrebataron, lo dieron en adopción. ¿Y si ese médico Javier? Todos sabían que estaba vivo? Es probable, muy probable. El tribunal tiene que escuchar esto. Tiene que ser público. Volvimos a Barcelona la noche anterior a la audiencia con pruebas nuevas. Con la historia más poderosa que jamás conté. Pero al llegar al apartamento escondido encontramos la puerta abierta. Todo estaba revuelto, las paredes rayadas. Y en el centro del salón una caja con una nota encima. Si abres esto no llegarás al tribunal. Permanecimos quietos frente a la caja. Nadie se atrevía a tocarla. El silencio era tan denso que podía oír mi corazón golpeando dentro del pecho. Miguel fue el primero en romper la tensión. No la toquéis, puede ser una trampa. Llamó a un contacto de la policía científica. En menos de media hora un equipo llegó discretamente y evacuó el edificio. Examinaron la caja durante horas. Finalmente nos permitieron entrar de nuevo. Lo que había dentro era peor que cualquier bomba. Fotos, cientos de fotos mías, de Diana, de Miguel, de Leo. Desde hace meses en distintas ciudades con marcas de hora, ubicación, planos, rutinas, seguimientos. Y en el fondo de la caja una pequeña urna con cenizas. Un mensaje escrito a mano sobre ella. Así terminarás tú también, Laura. La fiscalía se activó inmediatamente. La amenaza unida a las pruebas que ya teníamos se convirtió en el punto de inflexión. El Tribunal Internacional accedió a protegernos bajo protocolo especial. El día de la audiencia llegó. El salón estaba repleto de medios, activistas, representantes legales, observadores internacionales. Yo entré con la frente en alto, vestida de blanco como símbolo de paz. Pero mi mirada era de guerra. Tomé el estrado. Mi nombre es Laura Esteban y esta es la historia que quisieron enterrar con fuego, miedo y dinero. Narré todo sin filtros. Mostré las pruebas. Entregamos el testimonio de Diana, el de mi padre, la confesión del padre de Javier. Los documentos originales de herencia, el vídeo de mi madre, las fotos del orfanato, el ADN de Leo. Javier fue citado, se negó a asistir. El tribunal ordenó su detención inmediata y comenzó el proceso de congelación de sus bienes. El juicio duró 2 semanas. Cada día era una batalla emocional, pero el día final, cuando se leyeron las conclusiones, sentí algo romperse dentro de mí. Era el miedo. Por fin se rompía. El presidente del tribunal habló con voz solemne. Este caso no solo es un acto de justicia, es un acto de reparación histórica. La señora Laura Esteban no solo es víctima, es también heredera legal de todo el patrimonio Esteban Ruiz. Ordenamos su restitución inmediata, la protección de su hijo y el inicio de un proceso penal internacional contra los implicados. Diana fue absuelta. Su colaboración fue clave. Miguel recibió una mención honorífica por su labor jurídica. Clara Sánchez ganó el premio Ortega y Gasset por su cobertura. Yo regresé a Zaragoza, fui al orfanato, esta vez sin esconderme. Pedí ver a Leo. Cuando lo vi correr hacia mí con los brazos abiertos, el mundo se detuvo. Lo abracé con todo lo que tenía dentro y en su oído susurré. Tu mamá está aquí y nunca más te va a dejar. Pasaron 5 años. Hoy, desde esta misma casa que restauré en Gracia, te escribo esto. Leo juega en el jardín con nuestro perro Ciro. Diana vive cerca, abrió un centro para mujeres que han pasado por situaciones como la nuestra. Miguel, bueno, Miguel se convirtió en algo más. En mi compañero, en el amor tranquilo que no sabía que merecía. Javier cumple cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Se le revocaron todos los derechos empresariales. Su fortuna distribuida a fundaciones de salud y derechos de la mujer. El resto de los implicados enfrentan juicios, ruinas personales o exilios sociales. Cada uno tuvo su infierno personal. Yo encontré la paz no porque me la dieron, porque la construí. Con cada cicatriz, con cada lágrima, con cada decisión que tomé. Incluso cuando sentía que no podía más. Y si alguna vez alguien me pregunta cómo, diré, con el corazón, con amor, con rabia y con verdad. Nunca te rindas, lucha por la justicia, aunque el mundo tiemble.